de la madre y del padre, etcétera, etcétera. Todo ese proceso. Y la niña decía, no, es porque Dios crea a los niños. Y la respuesta que nosotros deberíamos de dar es ambas. Ciertamente las células y la biología tienen un proceso por el cual la vida se sostiene y se produce, pero también afirmamos que detrás de todos esos procesos está la mano de Dios, la dirección de Dios y sobre todo el aliento de vida del Espíritu Santo produciendo los procesos de gestación, del crecimiento de las semillas, de los animales que crecen, aún de la formación de los fenómenos naturales que la ciencia puede explicar cómo funcionan, pero no por qué suceden, sino que nosotros desde la fe reconocemos que Dios está detrás de todo eso. Más allá de que Dios como que le da cuerda al mundo y lo echa a andar, Dios está presente, constantemente activo en la creación, no solo en el mundo natural, sino en todas y cada una de las criaturas. Nos cuesta trabajo a veces pensar que Dios puede estar presente o el Espíritu puede estar presente en la vida de un incrédulo. Lo cierto es que si Dios no estuviera presente en su vida, esa persona estaría muerta, probablemente no tendría la subsistencia. Está presente de una manera distinta, pero no menos poderosa, sosteniendo la vida de todos y cada uno de ellos. Hermano, hermana, si Dios sostiene la creación, si Dios sostiene el universo, las galaxias infinitas, Dios también sostiene nuestra vida. Dios también sostiene nuestro respirar, nuestro despertar, nuestro día a día. Cristo está presente por medio de su Espíritu Santo en medio de la creación. Así que sabemos que el Espíritu Santo está obrando porque el Espíritu Santo crea. El Espíritu Santo crea. En segundo lugar, vamos a encontrar en Hechos 2, no vamos a leer todo el pasaje, quizás solamente algunos versículos, pero me gustaría que viéramos otra vez Hechos 2, de los versículos 4 al 11, y como es un poquito largo, lo vamos a leer todos juntos. Hechos 2, del 4 al 11, que dice de la siguiente manera, en un momento aparece, Hechos 2, del 4 al 11. Mientras aparece la cita, recordamos este pasaje es cuando los discípulos de Jesús están reunidos en un lugar en el aposento alto y están esperando la promesa que Cristo les dio de que el Espíritu Santo habría de venir sobre ellos. Y en un momento, mientras oraban, llega la presencia del Espíritu Santo manifestada como lenguas de fuego. Y entonces empiezan a hablar en diferentes idiomas. Vamos a leer desde ese versículo 5, todos juntos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Seguimos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La segunda obra que nosotros vemos en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo conecta a la iglesia con las demás personas. Esa lista de verdad de nombrecitos raros de naciones son por lo menos más o menos 15 países diferentes y cada país con su propia cultura, con sus propias costumbres, con sus propias tradiciones. Hay
aquí en este primer momento por lo menos pensamos que la mayoría eran judíos que vivían en esas naciones y tenían algo en común, que era su fe en Dios, pero tenían diferentes idiomas y venían de diferentes culturas. Y el Espíritu Santo, cuando actúa a través de las diferencias, nos conecta en medio de las diferencias. Cuando nosotros escuchamos una pieza musical de cualquier tamaño del grupo, ¿no? Podemos pensar en un grupo de alabanza o incluso en una orquesta sinfónica, pero sobre todo cuando pensamos en una orquesta sinfónica, cada uno de los instrumentos tiene una melodía diferente a la de los demás instrumentos. A veces se parecen, a veces no. A veces uno puede escuchar la melodía, por ejemplo, de los contrabajos y es una melodía lenta y larga. Y escuchamos la melodía de las flautas y es una melodía ágil y brillante. Y cuando los escuchamos juntos nos damos cuenta por qué los contrabajos son lentos y largos, por qué las flautas son ágiles y brillantes. Todos los instrumentos de en medio, cada uno, vamos a decirlo así, habla su idioma propio, cada uno tiene sus propias características, pero se unen para presentar una sola pieza musical compuesta de diferentes melodías. El Espíritu Santo conecta a las personas en la iglesia, cada uno de nosotros con distintas maneras de pensar, con distintas maneras de percibir la vida, con distintas maneras de vivir nuestra fe, pero a todos y cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos guía y nos conecta unos con otros. Más adelante, en este mismo pasaje, el apóstol Pedro predica su primer sermón y en el versículo 17 y 18, Hechos 2, 17 y 18, nos habla de cómo el Espíritu Santo conecta personas con otras diferencias. Voy a pedir a alguien que lea Hechos 2, versículos 17 y 18, por favor. ¿17 y 18? A ver, hermana, por favor. Muchas gracias. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo es derramado, dice, sobre toda carne, sobre toda persona, sobre todo ser humano, grandes, chicos, hombres, mujeres, toda persona, todas las personas, toda la humanidad que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, de manera que nos conecta no solo en diferentes culturas, sino en diferentes edades, a través de las diferencias de género entre hombre y mujer, nos conecta. Así que si nosotros podemos ver en nuestra iglesia, en nuestros grupos de fe, en nuestras comunidades de fe, no solo en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros amigos, esa conexión quiere decir que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Quizás tendríamos que reflexionar qué tanto podemos ver realmente esa conexión entre nosotros y cómo podemos superar nuestras diferencias y conectarnos como iglesia. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo obra creando y sosteniendo la creación. En segundo lugar, el Espíritu Santo obra conectando la iglesia. En tercer lugar, el Espíritu Santo obra cambiando al individuo, cambiando las personas. Cuando el Espíritu Santo crea, estamos hablando de una obra general sobre toda la creación, sobre todo el universo. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo conecta, estamos hablando de su obra en la iglesia. Pero cuando hablamos de que el Espíritu Santo cambia, estamos hablando de su obra dentro de mí, es su obra en el nivel más íntimo. Romanos 8:15, alguien que lea Romanos 8:15. Bueno, desde el 14, por favor. Romanos 8, 14 y 15.
Sí, sí, adelante, siga, adelante. Sí, 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 adelante. Abba, Padre. Amén. El Espíritu Santo hace 3 cambios, por lo menos, en nuestra vida. En primer lugar, cambia nuestra identidad. Dice que ya no somos, no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción como hijos, como hijos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos en hijos y en hijas de Dios, como si hubiéramos estado abandonados en las calles del pecado, a nuestra suerte, sin que nadie nos ame, sin que nadie nos reciba, sin que nadie nos haga parte de su familia. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos atrae a la casa de Dios, a la familia de Dios, y nos hace hijos y nos hace hijas. Cambia nuestra identidad. En segundo lugar, el Espíritu Santo cambia nuestra relación con Dios, porque dice que podemos clamar a Dios, Abba, Abba. Es una frase muy linda que viene del arameo. Estudiando un poco de idiomas, los lingüistas saben que hay 2 palabras que son muy parecidas a través de todos los idiomas y de todas las culturas, que son las palabras para mamá y para papá, porque suenan como balbuceos de los niños. Lo primero que los niños aprenden a decir casi siempre es mamá o papá, porque es lo primero que el niño puede aprender a balbucear, ba, 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 ba. Y aquí dice Abba, Abba, es el balbuceo de un niño que mira el rostro amoroso de su padre mientras lo carga en brazos. Y nosotros, por el Espíritu, miramos el rostro amoroso de Dios, nos tiene en sus brazos. Y lo único que podemos decir es Abba, Abba, Abba. Somos cambiados a ser hijos de Dios. Y el tercer cambio que nosotros tenemos es nuestro cambio en nuestro futuro. Dice el versículo 17 que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hablábamos un poco de la herencia el domingo pasado, como nosotros somos la herencia de Dios, pero ahora también vemos que Dios tiene una herencia para nosotros en el futuro. Si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestro futuro cambia de ser un futuro destinado al desastre, a la muerte eterna, ahora es un futuro destinado a la gloria eterna con Cristo. Nuestro futuro cambia en el momento en que tenemos nuestro encuentro con el Espíritu Santo. Así que en primer lugar, el Espíritu Santo obra creando. En segundo lugar, el Espíritu obra conectando. En tercer lugar, el Espíritu Santo obra cambiando. En primer lugar, el Espíritu Santo actúa en la creación. En segundo lugar, el Espíritu Santo actúa en la iglesia. En tercer lugar, el Espíritu Santo actúa en mí. Como les decía, hermanos, nosotros creemos que una primera experiencia, un primer encuentro con Dios es nuestra reconciliación con Dios. Y reconocemos que ahí Dios nos da su Espíritu Santo está presente con nosotros. Pero cuando llegamos a un punto de encuentro más profundo con el Espíritu Santo, de reconocer cuánto Dios nos ama y cuánto le amamos, el Espíritu Santo actúa de una manera diferente en nuestros corazones. No solamente creando, no solamente conectando, sino también transformando por completo nuestras vidas. Así que ciertamente en algún momento quizás usted haya visto esos milagros maravillosos que transforman vidas y expresiones magníficas del Espíritu Santo. Qué bueno, el Espíritu Santo está ahí también. Si usted viene a la iglesia buscando encontrarse con el Espíritu Santo, qué bueno, el Espíritu Santo también está aquí. Si usted piensa que solamente algunas personas tienen el Espíritu Santo y otras no, ciertamente hay personas a las cuales se dejan usar más por el Espíritu Santo, pero déjeme decirle que además de todo eso, el Espíritu Santo está presente en toda la creación
presente en la iglesia conectando, y lo más hermoso para mí, presente en mi vida, cambiándome y renovándome.